Buenos días a todos. Buenos días, subsecretario, bienvenido. Buen día. Bienvenido, subsecretario. Un saludarla, doctora. Buenos días a todas y a todos. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Penitenciarismo y Justicia para Adolescentes en el marco del Día del Criminólogo 2025. Esta mañana contamos con la presencia del maestro Orlando Leiva Lobato, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, en representación del contraalmirante Julio César Gómez Torres, secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo. El doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Doctora Elizabeth Castañón García, conferencista en esta mañana. Saludamos a la comunidad académica de la UNSEC y a las personas que nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo en redes sociales. A continuación, escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la UNSEC. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, doctora Elizabeth, por acompañarnos este día en este ciclo de conferencias que se desarrollan en el marco del Día del Criminólogo, y agradezco la presencia del subsecretario Orlando Leiva. Muchas gracias, subsecretario Orlando, por acompañarnos este día en este ciclo de conferencias. Como ustedes saben, las conferencias están dirigidas a penitenciarismo y justicia para adolescentes en el marco del Día del Criminólogo. Para la criminología, el sistema penitenciario es una de las principales fuentes de información que se cuentan para el análisis criminológico. Estamos seguros y convencidos de que el abordar el penitenciarismo, el abordar la justicia para adolescentes, es el camino que favorece más rápido para encontrar las medidas de prevención del delito. Si bien aceptamos que cuando estamos ya requiriendo el penitenciarismo y la justicia para adolescentes, pues ya hubo una serie de elementos de seguridad que lamentablemente no funcionaron ya cuando llegamos al penitenciarismo y a la justicia para adolescentes. Tenemos todavía la oportunidad, al hacer estudios sobre penitenciarismo, al hacer estudios sobre justicia para adolescentes, de encontrar esas causas que se relacionan con la criminalidad y, por supuesto, llegar a prevenirlas. Por eso, para la criminología es importantísimo abordar el sistema penitenciario, es importantísimo abordar la justicia para adolescentes. Le doy la bienvenida a nuestros alumnos de las licenciaturas, a nuestros alumnos del posgrado. Gracias por acompañarnos. También saludo con gusto a quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos también y por seguir nuestras conferencias. Es un ciclo de conferencias que se desarrollarán el día de hoy y el día lunes, el próximo lunes. Vamos a estar desarrollando este ciclo de conferencias. Entonces, los esperamos a todos en cada una de ellas. No me extiendo más para darle la palabra a nuestra ponente, y gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor. A continuación escuchamos el mensaje del maestro Orlando Leiva Lobato, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario. Muchas gracias por la invitación. Ante todo, bienvenidos todas y todos a esta conferencia en honor al Día del Criminólogo. Es un verdadero placer tenerlos aquí para abrir el diálogo sobre las condiciones penitenciarias en México. Hoy, más que nunca, es fundamental reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos en nuestro sistema penitenciario. Y qué mejor ocasión que esta para reconocer la labor de quienes se dedican al estudio y la práctica de la criminología. Así que siéntanse en casa, participen con toda confianza,
construyamos juntos un espacio de reflexión que nos ayude a avanzar hacia un sistema más justo y humano. Muchas gracias por estar aquí y por participar en tan importante conferencia. Sin más, le agradezco mucho al doctor Jesús Antonio Lara, rector de la UNCED, por la organización de tan importante evento. Bienvenidos todas y todos. Gracias. Está el micrófono cerrado, no lo escuchamos. Gracias. Es así como damos por terminado este breve acto protocolario. Agradecemos mucho a nuestras autoridades por habernos acompañado y damos paso a la conferencia Condiciones Penitenciarias en México. Antes de cederle la palabra a la doctora Elizabeth, me gustaría leer su reseña. Elizabeth Castañón García es doctora en Criminología por la Universidad de Ixtlahuaca, maestra en Ciencias Penales con especialización en Criminología por el Instituto de Ciencias Penales y licenciada en Psicología por la UNAM. Cuenta con diplomados entre los que se encuentran Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana, Metodología Científica, Psicología Forense y Criminal, Tanatología con enfoque gestal y humanismo. Ha realizado publicaciones en diferentes revistas científicas y es coautora de los libros Seguridad Humana y Vulnerabilidad, La Nueva Ciencia de la Victimología y su Praxis Victimal y Criminológica en Latinoamérica, Psicología de la Violencia, Causas, Prevención y Afrontamiento, y Criminología, una ciencia contemporánea. Se ha desempeñado como coordinadora de Criminología en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, como técnico penitenciario en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Distrito Federal, Santa Marta, Acatitla. Actualmente es docente investigadora de la Universidad de Ixtlahuaca, merecedora de diversos reconocimientos especiales por su labor y forma parte del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIM. Cedemos la palabra a la doctora Elizabeth Castañón García. Bienvenida. Buenos días a todos. Es un gusto, agradezco enormemente la invitación y bueno, platicar de un tema que a mí me apasiona, que son sistemas penitenciarios. Tengo la experiencia de 14 años en trabajo penitenciario y ubico precisamente lo que implica esa parte de los retos y de la parte de las oportunidades que tenemos para trabajar. Es un campo muy rico en la cuestión de prevención, de seguridad y en el campo criminológico, en cuanto a todas las actividades y funciones que se tienen que realizar. Voy a compartir. Me parece. Bueno, aquí tengo mi presentación y comparto. Para ir iniciando con esta charla, quiero hacer una reseña de lo que eran los centros penitenciarios hace 20 años aproximadamente. Una de las condiciones primordiales de las prisiones, aun cuando estábamos en una etapa moderna, las prisiones tenían una sobresaturación. Uno de los problemas más comunes en el sistema penitenciario en las últimas décadas fue la sobrepoblación y el hacinamiento, que estas dos problemáticas traían otras consecuencias al interior del centro, desde las condiciones de vida, las situaciones en las relaciones interpersonales que llevaban a conductas violentas. Aproximadamente en las últimas 2 décadas, el sistema penitenciario ha entrado en un proceso de cambio y modificación, cambio que a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en junio del 2016 lleva a todo un proceso de cambio. Entonces, bajo esta condición, quiero ir haciendo una reseña estadística de lo que son los centros penitenciarios en este momento. Tenemos 2 documentos importantes que son los que nos llevan de esta parte de la objetividad de los centros.
que es el diagnóstico penitenciario del 2024 y lo que es la encuesta de INEGI 2025. En la actualidad tenemos solamente 325 centros de manera nacional. Y digo solamente porque entre 2008 y 2012, una de las propuestas en las políticas penitenciarias de los gobiernos, tanto federal como estatal, era la creación de centros. Llegamos a tener en el 2014 478 centros penitenciarios. En la actualidad, que son 325, se han cerrado más de 150 centros. Tenemos centros que de alguna manera son evaluados y buscan tener un estándar de calidad. Dentro de esos centros son 14 centros federales, 258 estatales, 3 prisiones militares y 50 centros especializados en materia de adolescentes. Entonces, de alguna manera ha entrado en un proceso de evaluación para llegar a las condiciones de calidad. De estos centros penitenciarios, 191 centros son mixtos, tienen hombres y en el mismo espacio, no en clasificaciones diferentes, tienen mujeres. La población que llegamos a tener en 2014 fue aproximadamente de 378,000 personas en prisión. En la actualidad tenemos 236,773. Las coloqué en amarillo para poner la ubicación. Hemos disminuido un aproximado de 150,000 personas, que ha sido uno de los retos en los últimos años, precisamente la despresurización para reducir las problemáticas y generar condiciones de vida diferentes. Los espacios que tenemos habilitados en todos los centros en total son 230,000, tenemos 236,000 personas que habitan en el sistema penitenciario y 230,000 espacios. Quiere decir que tendríamos aproximadamente 6,000 lugares extras. Sin embargo, aquí en esta parte de los centros, una condición que es importante resaltar es que hay centros en la República Mexicana que no tienen su cupo total, entonces están por debajo del cupo, pero hay centros que están por encima del cupo. Entonces, aparentemente no tendríamos un hacinamiento y sobrepoblación. Sin embargo, dependiendo de los centros, es donde sí podríamos ver el hacinamiento. Estos datos son así como que los más relevantes en relación al diagnóstico que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos cada año en las prisiones mexicanas. Los estados con mayor número de centros es el Estado de México, precisamente. Nosotros tenemos 21 centros, una penitenciaría, un centro federal y una escuela de menores y 42 centros de tratamiento de externamiento para adolescentes. Esos ya no los consideré aquí, solamente coloqué los centros penitenciarios, el centro federal y la escuela de menores. En el caso de la Ciudad de México, es el estado que tiene mayor población. En este momento tienen una población de 28,700 personas distribuidas en 9 prisiones, que son las que tiene la Ciudad de México. Entonces, los lugares, el estado con mayor número de prisiones está justamente en el centro de la República Mexicana, y el estado que tiene mayor población de esos 236,000 que mencionaba hace un momento, están en la Ciudad de México. En relación a lo que son los centros federales, tenemos 14 centros federales que tienen una población de 28,000 personas, 28,200 personas en internamiento. En el caso de los adolescentes, tenemos en toda la República Mexicana 6,062 adolescentes. Es una población demasiado reducida en comparación a los adultos. Obviamente, la idea sería en esta parte preventiva que tuviéramos el menor número. En relación a lo que es las estadísticas de hombres y mujeres, tenemos 222,778 hombres, y en toda la
República Mexicana el número de mujeres en internamiento es de 13.985. El número más alto también se encuentra en la Ciudad de México, en la penitenciaría femenil, que tiene una población prácticamente de 2.000 personas en internamiento. Estos son así como que los datos muy generales a manera nacional. Se ha despresurizado los centros desde el 2016, que es uno de los objetivos de la nueva ley de justicia que tenemos. Sí se han despresurizado, de hecho bajó la población en un porcentaje significativo. Comentaba hace un momento que fueron casi 130,000 personas las que se han reducido en cuestión de internamiento. En la actualidad nada más tenemos un 2.7 de sobrepoblación. En realidad sería un número muy, muy reducido. El Estado de México tiene una población de 35,000 y la Ciudad de México de 25,000. Estados con menor población es Tlaxcala y Campeche, que son los que tienen incluso una población por menor de las capacidades que tienen habilitadas en sus centros. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de Quintana Roo, tenemos en Quintana Roo una población, son 4 centros con una capacidad de 2.695. La población que tienen en este momento, de acuerdo a lo que encontré en la estadística, son 3.692. Tienen el centro de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, en cuestión del centro de Chetumal, es un centro que tiene también a mamás con niños y niñas. Tiene un centro en Cancún que también tiene mamás con niños y niñas. Un poquito de mayor sobrepoblación el de Cancún, bueno, de hecho un bastante de sobrepoblación. Cozumel, de los mejor evaluados. Centro penitenciario de Playa del Carmen, con una mayor población también. En cuestión, por ejemplo, de los delitos más frecuentes que tenemos, aquí. De manera general ha ido modificando mucho las condiciones de delitos que tenemos. Justamente también como vamos evolucionando, los delitos han ido modificando. En la cuestión de los delitos más frecuentes que tenemos en la República Mexicana, tiene que ver con los delitos de daños contra la salud. Una gran parte de los centros de la República Mexicana, a partir del fenómeno de los grupos delictivos que tenemos ahorita extendidos en toda la República, ha llevado precisamente a las cuestiones de delincuencia organizada, de narcotráfico, que en realidad el término es daños contra la salud, en posesiones diferentes, en modalidades diferentes, y que tiene que ver con la cuestión de narcomenudeo, posesión de drogas. Entonces, esto es uno de los delitos que se ha posicionado como de mayor incidencia en la República Mexicana, seguido por el delito de robo en distintas modalidades, homicidio y violación. Aquí coloqué en rojito lo de la cuestión de posesión de drogas, porque uno de las incidencias mayores en mujeres precisamente está en la venta de drogas o en el traslado o transporte o paso de drogas. Las mujeres son las que se han incluido en esta parte. En el delito de robo, por ejemplo, también están incluidas, pero es más en el caso de hombres. En los centros federales, los delitos de mayor predominancia es la delincuencia organizada, el secuestro, la aportación y acopio de armas de fuego y delitos financieros, que tiene mucho que ver también con las características de los mismos centros. Aquí coloqué en cuestión de las sentencias, hemos comentado, uno de los temas principales en cuestión del sistema penitenciario son las edades. ¿Ha modificado la edad de las personas que se encuentran? Sí. En los años 70, 80, las personas que se encontraban en las prisiones mexicanas eran personas en un promedio de 25 a 35 años de edad. Ahorita tenemos personas muy jóvenes y con sentencias demasiado altas, que es uno de los retos precisamente que tenemos quienes nos dedicamos a este campo en cuestión del tema de prisiones.
Las sentencias más altas las tenemos ubicadas entre 5 y 15 años. Tenemos una población aproximadamente del 30% en varones y del 24% en mujeres. Si sumamos las sentencias mayores a 50 años contra las sentencias de 25, realmente las sentencias altas son las que han ido dominando. Sentencias menores a los 5 años es un porcentaje aproximado de 30. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que de esta población mexicana de 236,000 personas aproximadamente en reclusión, tenemos personas con el 50% con sentencias mayores a 20 años. Quiere decir que son personas jóvenes, 18, 20 años, que van a estar un aproximado de 20 hasta 30 años en prisión. Y entonces eso habla precisamente de las necesidades en cuestión preventiva, en cuestión de alternativas que pudiéramos llevar hacia los centros, precisamente para generar lo cual, o llegar al objetivo, que es prevenir situaciones de riesgo al interior y sobre todo llegar a esta parte de la reinserción social, que es la finalidad de los centros en internamiento. Ahora, en cuestión de condiciones ya más específicas en relación a características, es importante señalar que tenemos poblaciones que requieren atenciones especiales, como son las mujeres, los pequeños que viven en internamiento con las mamás, los hombres que tienen algún padecimiento psiquiátrico, que son grupo vulnerable también. Entonces tenemos las personas de la tercera edad que tenemos que trabajar de manera específica. Quiero hacer el comentario que a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal del 2016 hace énfasis a una serie de indicadores que se tienen que abordar, que se tienen que trabajar y que considero que son oportunos y que son muy importantes para ir trabajando precisamente en estas condiciones específicas que implica sobre todo en cuestiones de la maternidad al interior de los centros. Y bueno, aquí hago una anotación de la población femenil que tenemos recluida en la República Mexicana, de ese aproximado de 14,000, el 56% son madres, y eso nos lleva precisamente a las condiciones de analizar cuáles son las situaciones de vida que tienen estas mujeres en internamiento y las condiciones de vida de los pequeñitos que crecen con ellas al interior. En calificaciones, por ejemplo, de los egresos, comentaba que el objetivo de las evaluaciones del diagnóstico penitenciario que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el objetivo es crear esas oportunidades y buscar dónde están las fortalezas, seguir trabajando con ellas para dar mejores condiciones de vida a las personas que se encuentran en el interior. Los centros que tenemos con mejores calificaciones es Querétaro, con una calificación del 1 al 10, Querétaro con 9.10, Nuevo León con 7.79, Jalisco con 7.29. Si nos vamos a las más bajas, está Nayarit con 5.23. Pues tenemos ahí instituciones que requieren de mayor trabajo. Que también aquí quisiera enfatizar que el sistema penitenciario de manera nacional pues es uno de los centros que requiere mucho trabajo, que requiere de muchísima inversión y que aún con todas las condiciones que se puedan dar todavía se tiene que ir trabajando muchos elementos, y no por la condición de lo que no se ha dado, sino más bien de lo que se tiene que mejorar, trabajar y tomar como esa parte de oportunidad. Creo que tenemos ahorita con la Ley Nacional una parte de oportunidades muy buenas que están manejándose, pero que requiere también de mayor trabajo en varios de los indicadores, desde la cuestión de capacitación, de personal, mucho personal que puede estar trabajando para el número de personas que tenemos todavía en los centros. En cuestión de los centros federales, que aquí tendríamos que recordar que los centros federales son centros
que están totalmente diseñados para medidas de seguridad altas por el tipo de delitos y por el tipo de características de personalidad que tienen las personas que se encuentran ahí. Los centros con mejores calificaciones es el centro de Sinaloa, con una calificación de 8.95, el CEPEREPSI, que es un centro federal de rehabilitación psicosocial que está en Morelos, el CEPERESO número 1 que tenemos nosotros aquí en el Estado de México, muy cerca de la Universidad de Iztlahuaca, por cierto, que es el altiplano, y el altiplano tiene una calificación de 8.62. Entonces, tenemos así como que centros que tienen ya condiciones diferentes. Yo quisiera comentar que todavía me tocó hace algunos años trabajar en centros donde las condiciones de vida todavía eran diferentes, por allá de los años 90, que fue cuando conocí los primeros centros penitenciarios. Todavía las condiciones de vida, de alimentación, el trabajo de personal, las cuestiones de seguridad eran diferentes a lo que tenemos. Se trabaja mucho en sistema penitenciario, pero se tiene que trabajar todavía más elementos a partir de propuestas, a través de más personal que puedan contribuir en esta parte de alcanzar los objetivos. Tenemos 3 prisiones militares en toda la República Mexicana, Zapopan, Ciudad de México y Mazatlán. La prisión con mejor condición de vida, con mejores condiciones en cuestión de indicadores que se tienen que trabajar es Jalisco, después México y después Sinaloa. Entonces tienen de hecho las puntuaciones más altas en cuestión de las prisiones militares. Bueno, aquí coloco una de las imágenes de una de las prisiones de la Ciudad de México, que es el Reclusorio Norte. Ahora, voy a hablar de lo que tenemos. ¿Qué se trabaja todavía en las prisiones? Este tratamiento sigue siendo tratamiento técnico progresivo individual. El origen lo tenemos desde las propuestas de las Naciones Unidas por allá de los años de 1955, cuando se maneja las normas mínimas para el tratamiento de personas en internamiento, que significa que tenemos que ir en fases en el trabajo con las personas privadas de la libertad. Se trabajan los diagnósticos, se trabaja el pronóstico y se trabaja esa parte de intervención en este momento para poder reducir lo que son los factores de riesgo que llevaron a las personas a involucrarse en las situaciones o en las conductas por las que se encuentran en internamiento. Las áreas de trabajo pues son áreas demasiado completas que tienen que ver con el trabajo multi e interdisciplinario que realiza el área de psicología, el área médica, el área pedagógica, el área de la industria penitenciaria, el área criminológica. Me faltó aquí el trabajo que realiza precisamente el área de trabajo social, que juntos vinculan todos los elementos precisamente para contribuir en esta parte de la reinserción. El objetivo que comentaba hace un momento es reducir los factores biológicos, psicológicos y sociales que se vieron de alguna manera inmersos en la vida de las personas que están ahí, tratando de comprender que los contextos también son una parte fundamental para la condición de conductas delictivas, que tiene mucho que ver la influencia de los medios, de las zonas, ahorita con toda la condición de delincuencia organizada, cómo están captando y cómo están involucrando a tanto joven. Entonces, en esta parte del internamiento, uno de los retos precisamente es trabajar con esas condiciones de factores que influyeron para tratar de reducir esos factores de riesgo y más bien convertirlos en factores de protección, que cuando las personas se encuentren en externamiento puedan incluirse en esos contextos sin verse nuevamente involucrados. Obviamente el objetivo primordial de la reinserción es la reinserción, pero también evitar la reincidencia delictiva. ¿Qué problemáticas seguimos teniendo en los centros penitenciarios? Seguimos teniendo los motines, las fugas, las riñas y una serie de delitos que se siguen cometiendo al interior y que tienen que ver con las condiciones de dinámicas de relaciones
tan antiguas que traemos cargando desde hace muchísimas décadas y que eso lleva a las dinámicas de las mismas personas. Es uno de los retos con lo que las autoridades trabajan de manera constante para reducir precisamente lo que se da al interior. El robo, la extorsión, los daños contra la salud, la prostitución, la corrupción son conductas que han sido uno de los temas de mayor trabajo durante muchísimos años, pero una de las condiciones de énfasis en las últimas políticas relacionadas. Quiero comentar que esta Ley Nacional de Ejecución Penal trajo una modificación en la cuestión precisamente de lo que implica la parte de la evaluación, y entre ellos implica la figura del juez ejecutor. Este juez ejecutor, este juez de vigilancia, este juez que están de alguna manera incluidos en la parte de la vigilancia de lo que es el sistema penitenciario, también es una figura que se va incluyendo con el objetivo de contribuir precisamente en la reinserción. La reinserción social es un término que se incluye en la modificación del artículo 18 constitucional en diciembre de 2008. Antes de ese término teníamos el término de readaptación. Se modifica el término porque estamos hablando de elementos que se tienen que ir de alguna manera modificando, porque en readaptación hablábamos de términos implícitos a la personalidad. Una de las condiciones que se han enfatizado en estos modelos de prevención y en los modelos de atención en cuestión de personas privadas de la libertad es tratar de romper esas posturas que se manejan muy positivistas de los años de 1920, 1950, 1960, donde se consideraba que la persona era la que tenía una serie de condiciones que llevaban a involucrarse. Ahorita uno de los retos importantes es tratar de ver a las personas desde la parte integral y no solamente desde los elementos individuales. Entonces se modifica el término de reinserción social y es con lo que empezamos a trabajar a partir del 2008. El objetivo es la reinserción. Los pilares de este sistema y hacia dónde se van a dirigir para poder lograr el objetivo es a partir de la educación, del trabajo, de la capacitación, de la salud y el deporte. Todos estos pilares se cumplen a través del trabajo de las diversas áreas que están de manera constante y continua en el proceso del trabajo con las personas privadas de la libertad. Aquí coloqué una imagen precisamente de un trabajo en un espacio deportivo con mujeres, pero es mujeres o hombres, trabajamos con los menores en una condición precisamente de tratar de llevarlos a un proceso de fortalecer los elementos que ya tienen y con esos elementos poder de alguna manera reducir lo que los llevó, si hablamos de familias desintegradas, consumo de sustancias, inestabilidades emocionales, influencia de amigos, de pares contaminados. El objetivo a partir de todas las actividades que se hacen al interior, desde las cuestiones deportivas, laborales, el trabajo individualizado y en grupo a través de psicología y trabajo social, van fortaleciendo estos elementos. Uno de los fundamentos primordiales de esta reinserción social tiene que ver con los derechos humanos, con una justicia restaurativa que implica precisamente considerar la equidad de género, considerar a la víctima y trabajar de manera integral todas las oportunidades, tratando de reducir la medida de internamiento y que no fuera solamente la opción como durante muchas décadas se consideró, sino que en este momento tengamos alternativas diferentes para que las personas que cometen una conducta delictiva puedan ser valoradas desde todas esas condiciones y precisamente darles alternativas diferentes a una situación de prisión, que no sea la prisión la única medida. Y en caso de llegar a la prisión, que la prisión no se convierta como lo que tuvimos hace mucho tiempo y que se hablaba de esos centros donde se convertían
en las universidades del delito, sino más bien reducir esos factores de riesgo, de contaminación y poder hablar de la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal entra en vigor en junio del 2016 y esta ley trae una serie de modificaciones que desde mi punto de vista fueron modificaciones importantes. Son un reto porque todavía seguimos en el proceso de trabajo, implican una serie de condiciones que precisamente se tienen que trabajar y que busca busca de alguna manera ver lo que hacía falta en el sistema, en la sociedad, y que de alguna manera pudiera compensar cómo es la sociedad con inequidades y que al interior también se reflejaban esas inequidades generando condiciones de vida diferentes en las personas y que la sobrepoblación y el hacinamiento también favorecían, porque al tener centros demasiado poblados, pues finalmente llevaban a la necesidad de algunas personas que tenían la condición económica de buscar mejores condiciones, y eso llevaba a otras personas privadas de la libertad a vivir situaciones más difíciles. En cuestión de alimentación, por ejemplo, los alimentos es un derecho que tienen los señores y señoras que se encuentran en internamiento, pero justamente estas cuestiones de inequidad que tienen que ver con cuestiones de poder adquisitivo, pues llevaba a que algunas personas compraran alimento o que pudieran de alguna manera llevarse el abastecimiento del alimento y entonces desproteger a quienes realmente necesitaban tenerlo porque no tienen visita familiar, porque no tienen una alternativa y que tenían que comer. Entonces sí son una serie de elementos que dan, que están ahí, que se encuentran ahí y que son la base para esta Ley Nacional de Ejecución Penal. La parte importante es los derechos humanos, tratar de reducir esa parte de la violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran en internamiento y también de las víctimas. Las víctimas, a pesar de que ha sido uno de los modelos de los años 80 para acá donde se ha visualizado más, en realidad esta ley es la que considera un poquito más a la víctima a través de esta justicia restaurativa. La Ley Nacional de Ejecución Penal busca también generar espacios diferentes. Aquí puse una imagen de mujeres porque justamente es un tema muy importante. No sé cómo estén en Quintana Roo. Nosotros aquí en el Estado de México y la Ciudad de México se sigue trabajando. Tenemos penitenciarías femeniles. El Estado de México tiene una penitenciaría femenil mucho más pequeña que la que tiene la Ciudad de México, que parte precisamente de estas necesidades de los pequeños que están en internamiento, de un espacio, de una condición digna, de alimentos, de atención médica. Sin embargo, una de las situaciones que, por ejemplo, vemos en Ciudad de México en la penitenciaría es que todavía se requieren de recursos, de recursos económicos que vayan dirigidos a esta parte. Si bien ya cuentan ahora con un médico, ya tienen pediatras en los centros médicos de la Ciudad de México, todavía hace falta, por ejemplo, el medicamento, todavía hace falta algunas herramientas o elementos médicos para la atención de los pequeños. Si ya cuentan con un CENDI, con un centro de desarrollo infantil para los pequeños, lo que hace falta pues es más personal. El centro, por ejemplo, educativo, que viene marcado a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sigue de alguna manera dejando algunos huecos en esta parte. Entonces, la Ley Nacional en cuestión de mujeres, por ejemplo, es enfática, marca esas condiciones que debe de tener la mujer en la cuestión de maternidad, en la cuestión de mujer solamente como género, pues recibir, por ejemplo, las toallas sanitarias, tener espacios más amplios. En muchos centros durante muchos años las mujeres se encontraban ubicadas en las azoteas, es decir, por ejemplo, aquí en Iztlahuaca tenemos un centro que es municipal, la parte de abajo, toda la parte baja,
tiene 3 dormitorios para hombres, una capacidad aproximada de 300 personas, y en la azotea por 5 décadas se habilitaron espacios para mujeres. Vivían 20 mujeres, pero vivían en la parte de arriba en espacios pequeños. Todos estos espacios y todos estos centros, que al igual que el Ixtlahuaca, había varios en la República Mexicana, lo que se ha ido tratando de reducir es precisamente que las mujeres no estén en espacios improvisados, que den un espacio para ellos y para ellas diseñados precisamente con las necesidades que requieren en la cuestión de la maternidad, en cuestión de deporte, de salud, en el campo laboral también. Entonces se piden espacios más amplios, y que justamente un número significativo de esos centros que redujeron fueron centros de mujeres. Hace énfasis esta Ley Nacional de Ejecución Penal en las cuestiones de atención y en una unificación en las edades para los pequeñitos que se encuentran al interior de los centros. Se habla del personal especializado para los menores hijos, estancias para los niños, y obviamente considerar como un elemento primordial la protección superior a la niñez. En cuestión general, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal modifica el término de interno, de reo, por el término de persona privada de la libertad, hombre procesado o mujer privada de la libertad, pero hablar precisamente de esas condiciones de derecho para no dejarlos en una cuestión de etiquetamiento, que ahorita también se habla, por ejemplo, del término PPL. El PPL, pues no es un término, sería correcto, lo correcto, hablar del concepto amplio que es persona privada de la libertad. Se modifican términos que, por ejemplo, en el campo criminológico, para nosotros era uno de los objetivos primordiales en el trabajo en internamiento, la peligrosidad. Hablar de esa peligrosidad desde la parte clínica, la capacidad criminal, la adaptabilidad social, con todos los elementos que implican, los modificamos, y ahora se modifican por una cuestión de riesgo, que tiene mucho que ver la cuestión de una peligrosidad más adherida al individuo, y el riesgo más con condiciones sociales que van armonizados de alguna manera a la idea de esta ley nacional, tratar de reducir el positivismo e irnos más a una cuestión social donde los elementos y las condiciones influyen en el ser precisamente para involucrarse en el delito. Se trabaja más con el término de planes de trabajo, un plan de trabajo donde vaya valorado por el comité técnico, que vaya valorado por los especialistas y que vaya valorado también por el juez y por la misma persona privada de la libertad. Es decir, que en este plan de trabajo se involucran todos, incluyendo a la persona a la que se le va a dar el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Se consideran elementos más sociales, más que la cuestión personal. ¿Qué retos tenemos en la cuestión de las condiciones penitenciarias? Que el personal sigue siendo muy reducido, que tenemos que ver la parte de la reinserción como ese reto que se ha venido trabajando, y que realmente yo veo de manera muy favorable para quienes hemos estado. En mi caso, que estuve mucho tiempo en el sistema penitenciario, es uno de los espacios que me agrada para trabajo, es un espacio que veo como una de las opciones para los criminólogos, muy loable, porque finalmente se requiere de mucho trabajo humano al interior. Aquí puse 2 fotografías, 2 imágenes. En época de pandemia, nosotros en la Universidad de Ixtlahuaca trabajamos mucho la cuestión de trabajo hacia la comunidad, del trabajo hacia diversos grupos, y nos han dado la oportunidad de trabajar en Ciudad de México a través de conferencias, talleres, en centros penitenciarios. Y esta imagen es una imagen de un centro en el estado de Veracruz, donde nos dieron la oportunidad de trabajar temáticas
que vayan dirigidas precisamente a fortalecer esas condiciones de vida de las personas que están. Las cuestiones, por ejemplo, de temáticas dirigidas a la condición emocional, a las cuestiones de proyecto de vida, son elementos de reto. Comentaba en las primeras láminas, coloqué los datos, las sentencias que tenemos ahorita son sentencias muy altas. Cuando nosotros hablamos de personas con sentencias altas, también se convierten en esa parte de atención, porque son personas que van a quedarse muchos años, o que hay personas que, si lo vemos desde la cuestión de datos matemáticos, si sumamos 230 años, 270, 300 años, porque estuvieron involucrados en una delincuencia organizada donde hay secuestros, donde se fueron haciendo las sumativas de esos delitos diversos en los que se involucraron, no ven la salida. Y al no tener una salida, al no ver una salida, el comportamiento se convierte precisamente en un comportamiento de riesgo. El trabajo de nosotros en este momento es precisamente tratar de ayudarlos que, independientemente de que vean la salida o no, están viendo una vida. Y entonces la reinserción no solamente es para la parte externa, sino que implica también el trabajo al interior, poder de alguna manera ayudar para que esa ayuda emocional, psicológica, pueda ayudarlos a tener un proyecto de vida aún con las sentencias tan altas. Y eso criminológicamente a nosotros nos ayuda, porque con eso prevenimos cuestiones de riñas, de homicidios, situaciones incluso de suicidio, o que se involucren en otros delitos, que es uno de los fenómenos que tenemos en muchos centros. Las personas que ya tienen sentencias muy altas a veces no alcanzan a ver las salidas, y entonces es más fácil que se involucren en la muerte de alguien más. Una sentencia de homicidio, algo que ya tienen de varios años, realmente es mínimo. Entonces el reto precisamente del trabajo profesional que se realiza en el centro tiene que ver con el trabajo con las personas jóvenes, con las personas condiciones de vulnerabilidad, y sobre todo con esa parte de las sentencias altas. Obviamente la parte importante siempre apegada a esta parte de los derechos humanos, y enfocar el trabajo a esta parte de la reinserción social. Y bueno, de manera general quisiera comentar que precisamente el trabajo que tenemos en el sistema penitenciario es uno de los más loables, comento yo, porque trabajamos con muchas carencias. Yo creo que seguimos en las mismas situaciones. He visitado Ciudad de México, Estado de México, en centros diferentes, y nos toca trabajar. Implica una parte de ética, una parte de interés, de mucha vocación, pero que se requiere la mano el trabajo y los conocimientos de muchos profesionales. La parte preventiva es una parte fundamental, aún cuando se ha trabajado con la parte de este sistema de justicia. Todavía nos hace falta. La República Mexicana tenemos una república muy lastimada por las violencias, muy lastimada por la delincuencia organizada, y eso nos lleva también al reto de trabajar al interior. Obviamente la parte importante sería la prevención, pero también trabajar con esta parte humana, con estas personas que ya tenemos en internamiento, es fundamental. Entonces es un reto, es una invitación al trabajo en el sistema penitenciario con mucho amor, un trabajo con mucha vocación, un trabajo con mucho humanismo. Entonces quiero cerrar con esta lámina que encontré. Es un anónimo y dice: en la búsqueda de tener una vida, esa vida, perdí todo lo que algún día tuve: amigos, pareja, confianza, risas, salidas, mi felicidad. Hoy me expreso desde mi verdad. La soledad se ha convertido en mi aliada. A veces me da miedo hablar, porque cada vez que lo intento brotan de mí o de mis ojos las lágrimas de una vida que perdí, y la falta de perdón me hace no poder expresarlo. Es un anónimo y tiene que ver con una de las experiencias precisamente de personas que se encuentran privadas de la libertad. Esas personas que están ahí necesitan de una atención y necesitan de un apoyo, y es un reto precisamente para
para quienes se están formando, para quienes somos parte de estas comunidades que estamos enfocadas a la cuestión de la atención, la prevención y la seguridad. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos algunos minutos. Si alguien quisiera realizar una pregunta, aprovechar la oportunidad que tenemos la experiencia de la doctora Elizabeth, les pediríamos que utilicen la herramienta de levantar mano para cederles la palabra. Joan X, ¿quiere comentar algo? Doctora, a través de la transmisión en vivo en Facebook, una persona nos pregunta, de acuerdo a su experiencia, ¿las personas que se encuentran en algún centro penitenciario realmente dejarían de delinquir una vez cumplida su sentencia? Yo creo que ese es precisamente el reto que tenemos. El trabajo que se realiza en los centros es un trabajo fuerte. Creo que hace falta trabajo, sí hace falta. Hay personas que entran y aprenden muchas cosas que no tenían al exterior. Sí, hay personas que también entran y aprenden porque también tenemos población, pero hay personas que sí modifican. Hay personas que llegar a internamiento modifica su vida y los lleva precisamente a la parte de adquirir habilidades diferentes. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar con mayor énfasis. Yo sí creo en el trabajo que se hace, yo sí creo en que podemos modificar, pero sí creo que tenemos que confiar precisamente en el sistema y en el trabajo que hacemos. ¿Hace falta trabajo? Eso sí lo enfatizo, sí hace falta muchísimo trabajo en el sistema penitenciario, pero es bueno el trabajo que se realiza. Yo creo que cada una de las actividades que se organizan al interior complementan parte de esas necesidades que requieren de manera individual. Muchísimas gracias, doctora. Si alguien en la sala de Google Meet tuviera alguna intervención. Alfredo López. Alfredo López Urbina, ¿desea intervenir? Doctora Elizabeth, buen día. En base a su experiencia, nos ha hecho ver cómo se ha dado la reinserción social en diferentes centros penitenciarios. Me llama la atención la calificación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la supervisión en los estados de Querétaro con la puntuación de 9.10, en Nuevo León de 7.79, y en los más bajos, que son el Cerezo de Tabasco con 4.94 y Guerrero 5.16, ¿sí? En base a, vamos a llamarle esos logros de dos estados, de Querétaro y Nuevo León, lo que ha funcionado, ¿por qué no funciona en otros centros penitenciarios? Porque no hay las herramientas suficientes para la reinserción social, personal, operativo, administrativo, talleres. ¿O qué está pasando? Y también me llama la atención porque son dos estados con gobernantes de diferentes partidos, ¿sí? Una gobierna el PAN y en otra gobierna el Movimiento Ciudadano, y en los dos estados donde hay más bajos son de otro partido. ¿Influye? Yo creo que influye todo, pero sí, precisamente, fíjese que lo que tiene que ver, son varios indicadores que se evalúan precisamente para la calificación de estos centros. Tiene que ver con personal, con capacitación, con cuestiones de infraestructura, alimentación, el número de personas que se encuentran en internamiento en los centros. Los elementos que están influyendo más es el personal.
Los centros no tienen el número de personal que se requiere para las personas privadas de la libertad, entonces sí se tiene que trabajar. Yo creo que sí tiene mucho que ver con las cuestiones políticas. Aquí lo único que yo quisiera resaltar es que es un proceso que han venido modificándose. Los centros en el 2016, las calificaciones más altas estaban en 6.8. Los centros con menor calificación estaban en 1.7, en 2.2, 3.1. Entonces, ha sido como que algo gradual, pero ha llevado precisamente al cambio de las condiciones de vida en alimentación, en infraestructura. Había centros demasiado viejitos, por decirlo así, ya muy antiguos, donde la infraestructura ya no era viable para las personas que estaban privadas. Entonces, un reto del gobierno federal en cuestión de sistemas penitenciarios es precisamente valorar y ver qué centros son viables o no. Que se tiene que invertir en personal, yo creo que sí es un reto importante para varios estados, porque la población es muy reducida. Por ejemplo, el Estado de México, en el campo de personal penitenciario, a mí se me hace algo muy inconveniente tener 300 personas privadas de la libertad asignadas a un psicólogo. Si la parte importante es trabajar los elementos cognitivos, la parte emocional, que se vieron involucrados en un delito, es muy difícil que un psicólogo pueda ver a una persona de manera continua, sumándole a las necesidades administrativas, valoraciones que se tienen que entregar. Es difícil que se pueda atender. Entonces, creo que el personal es una de las partes claves en las cuales se tendría que invertir más, tener más personal en el centro. Muchísimas gracias, doctora, por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, doctora, con nosotros esta mañana. A continuación procedemos a la lectura del reconocimiento a la doctora Elizabeth Castañón García, a cargo del doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Muchas gracias, doctora, nuevamente. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo otorga el presente reconocimiento a la doctora Elizabeth Castañón García por su destacada participación en la impartición de la conferencia Condiciones Penitenciarias en México durante el ciclo Penitenciarismo y Justicia para Adolescentes en el marco del Día del Criminólogo 2025, dirigida a estudiantes de la licenciatura en Criminología y Política Criminal y licenciatura en Seguridad Ciudadana y Construcción de la Paz de esta Casa de Estudios. Chetumal, Quintana Roo, a 14 de noviembre de 2025, firma alcalde su servidor, doctora. Nuevamente agradecerle, muchas gracias por la participación. Creo que fue muy acertada, además, la ubicación, porque nos permite contextualizarnos a todos en un primer momento del sistema penitenciario. Y para las siguientes conferencias, pues bueno, que ya todos estén en terreno, ¿verdad? Y bien enterados de forma general. Muchas gracias, doctor. En lo personal, me agradó muchísimo esa retroalimentación estadística general del penitenciarismo en nuestro país, y reiterarle que tiene abiertas las puertas de la UNSEC. Esta es su casa, y cuando guste, cuente con nuestro foro, cuente con nuestros espacios para seguir compartiendo estos temas que son de gran utilidad en toda la seguridad del país. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Es un estado al que le tengo mucho aprecio, me agrada mucho el estado de Quintana Roo, entonces gracias por todo, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos por su asistencia. Nos vemos en punto de las 12:30 horas para la siguiente conferencia, Retos y Desafíos del Sistema Penitenciario. Muchísimas gracias a todos. Gracias, subsecretario Orlando, por la asistencia muy amable.